Hola, un saludo desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Walter René Cadena Fanador. Quiero presentar un respetuoso saludo a el doctor Guido Águila, auténtico promotor de la divulgación jurídica en América Latina a través de la ya muy conocida Tribuna Constitucional. Profesor de la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Libre aquí en Colombia, me permito compartirles algunas reflexiones acerca del ordenamiento jurídico desde una postura o una visión clásica. Para ello, los invito a que hagamos un repaso de las tres teorías clásicas que le dieron vida a esta concepción moderna reciente del ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, encontramos una gran cantidad de autores y de tratadistas que han servido como punto de referencia sobre lo que es el concepto de ordenamiento jurídico, precisando que el concepto de ordenamiento jurídico es un concepto que ante todo tiene una atemporalidad, tiene una consistencia histórica bastante sólida que va mucho más allá de la concepción de sistema jurídico. Hemos tenido ordenamientos jurídicos a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que el ser humano, a través de la organización de sociedades y a la organización de civilizaciones, es decir, del asentamiento de chivitas, de ciudades como tal, empieza pues a establecer órdenes y ordenamientos jurídicos. En el derecho moderno hemos encontrado una gran cantidad de tendencias, enfoques sobre los ordenamientos jurídicos, pero el derecho moderno como tal bebe fuertemente de una época prolija en la cual aparecieron una serie de pensadores y tratadistas jurídicos sumamente interesantes que nos han marcado en los últimos por lo menos 100 años. Estamos hablando de las corrientes del normativismo, la corriente del decisionismo y la corriente del institucionalismo. Se trata de una triada que se bosqueja en un lapso más o menos de unos 15, 20 años. Estamos hablando de la segunda, tercera década del siglo XX, en la cual el normativismo fue la primera que se consolidó desde el punto de vista teórico a través de ese gran académico nacido en Praga, en la época en que Praga hacía parte del imperio austrohúngaro. Hablamos de Hans Kelsen o Hans Kelsen, como también mencionamos en América Latina. La segunda teoría, la cual les propongo que hagamos un repaso y una conceptualización, es el decisionismo, en el cual tenemos como importante exponente de esa época a el alemán Carl Schmitt. Y por último, tenemos que hablar de esta tríada de las teorías modernas clásicas del ordenamiento jurídico de la mano del italiano Santi Romano, quien nos plantea el enfoque del institucionalismo. Comencemos pues con el normativismo. El normativismo se fundamenta en los postulados de Hans Kelsen, quien hizo eco de las posturas filosóficas y sociológicas de Auguste Comte. Auguste Comte nos da, por supuesto, una aplicación del positivismo como una concepción mediante la cual todas las disciplinas y ciencias del conocimiento pueden tener una rigurosidad y que puede establecer unas leyes sólidas, fuertes, verificables y que pueden generalmente conllevar fórmulas y conllevar teorías que se pueden aplicar de una manera contundente e inmanente. A partir de esos postulados de Auguste Comte, nuestro amigo Hans Kelsen en la Escuela de Derecho de Viena se educó en un ambiente que le resultó bastante interesante y llamativo, en el sentido de que a él le llamaba la atención de cómo en las escuelas de derecho no existía una rigurosidad curricular y disciplinaria, y donde muchas veces sentía que no se hablaba de derecho, sino que se hablaba más de otras disciplinas.
por ejemplo, criminalística, hablaban de sociología, hablaban de filosofía, hablaban de economía, de ciencia política, y eso a él seguramente le generó esa inquietud de crear una teoría pura del derecho. Aprovechemos que hay una biblioteca por acá y echémosle mano a, por supuesto, su texto clásico. Estamos hablando de la primera versión, la teoría pura del derecho. Un fascinante libro que en verdad debe convertirse en un texto de lectura obligatorio para todo aquel que se ha introducido al mundo jurídico. A veces sorprende ver cómo muchos abogados se han graduado de las escuelas de derecho a lo largo de toda Latinoamérica y no se han leído este libro pensando que es algo voluminoso, algo complejo, cuando realmente su primera edición de 1934 es una edición corta. Esta edición que tengo aquí en mis manos a duras penas llega a las 140 páginas y es de una escritura realmente refinada, fascinante, muy bien escrito. Creo que nos da lecciones no solamente de cómo querer más el derecho, sino por supuesto de cómo aprender a escribir y aprender a analizar el derecho. Vean ustedes lo fascinante de la forma de escribir de Hans Kelsen, donde en la primera frase de su obra icónica, que después sería ampliada y después sería complementada en la década de los 60, ya en su estadía en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, vean ustedes cómo su primera frase remarca y define qué es para él el derecho y qué es para él el objetivo general de esta obra que él llama la teoría pura del derecho. Leo, abro comillas, la teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo. Perfectamente en esa frase te reduce, te encierra todo el contenido y el objetivo que conlleva este libro. Este positivismo jurídico, el cual bebe Hans Kelsen, tuvo una gran trascendencia en autores como Jeremy Bentham, como John Austin, como Hans Kelsen, por supuesto, más adelante con juristas como fueron Alf Ross, Herbert Hart, Norberto Bobbio, Joseph Raz, entre otros muchos autores. Pero sin duda alguna va a ser Hans Kelsen quien nos va a dar los cimientos de esa positivización del derecho, esa teoría pura del derecho y de esta primera concepción de ordenamiento jurídico que es la del normativismo. ¿Qué es el ordenamiento jurídico desde la postura normativista, de la postura de Hans Kelsen? Kelsen nos lo resumiría con esa contundencia y a veces con esa forma tan precisa de decir las cosas, muy al estilo germánico. Él nos dijo, abro comillas, el ordenamiento jurídico es el conjunto o sistema de normas estructurado en forma jerárquica. Allí pues nos da una definición sumamente clara y muy precisa de qué es ordenamiento jurídico. Esta definición sería más adelante complementada por uno de sus grandes discípulos, que fue el italiano Norberto Bobbio, uno de los grandes tratadistas que tuvo el siglo XX y que definitivamente nos dio una gran complementación de los análisis y las caracterizaciones del derecho moderno que hoy en día nos rigen. Nos decía Norberto Bobbio, abro comillas, el ordenamiento jurídico es un conjunto, un complejo o sistema de normas que constituyen ese ordenamiento jurídico. Y esto es porque la norma jurídica no existe nunca solas, sino siempre en un contexto de normas que tienen entre sí las relaciones particulares. Para nuestro amigo Hans Kelsen, a través de su obra de la teoría pura del derecho, deja una serie de cimientos que vamos a comentar a continuación de manera breve, pero ante todo echamos mano de Norberto Bobbio para aclarar que hay tres características esenciales de ese ordenamiento jurídico. La primera es que se encuentra compuesto por al menos dos normas, hay una pluralidad de normas. Lo segundo, que constituye una unidad compleja. Y lo tercero, que se sustenta en una norma fundamental, aquella que llamaría Hans Kelsen como la Grundnorm. Kelsen era reacio a considerar de que el derecho no podía tener una rigurosidad disciplinar. Por ello, establecía que no era necesario mezclar el derecho con otras disciplinas para escudriñar
cuál era la auténtica veracidad jurídica. De allí que él veía con cierta repulsión, y eso lo comenta en su propia obra, que la jurisprudencia tuviera que entremezclarse de una manera poco académica, poco rigurosa, con disciplinas como la biología, la ética, la teología o la psicología. Kelsen era muy drástico en ciertas afirmaciones, las cuales se han venido reevaluando con el paso del tiempo. Por ejemplo, en su obra, en esta obra, que es una muy buena obra que les recomiendo en su traducción, que es de Editorial Trota. No estoy acá cobrando honorarios para promoción de texto, pero en verdad se trata de una buena traducción de esta editorial española. En sus páginas 108 y 109, por ejemplo, nos lanza críticas que da Hans Kelsen sobre el concepto de lagunas jurídicas. Kelsen rechazaba fuertemente expresiones que para su gusto no eran rigurosas desde lo jurídico, porque sentían que era más como un lenguaje metafórico, si se quiere, un lenguaje poético. De allí que rechazaba expresiones, como les decía, en la página 108 y 109, que eran lagunas jurídicas. Tampoco consideraba que existiera una diferenciación entre derecho objetivo y subjetivo a lo largo de las páginas 68-70. Tampoco creía que existiera una diferenciación entre derecho público o derecho privado. O que existiera también una diferenciación entre persona natural o persona jurídica, y de por sí hay una interesante definición y una crítica acérrima al concepto de justicia. Él decía que decir que el derecho era justicia realmente era una metáfora vacía y que no aportaba nada a la teoría pura del derecho, porque consideraban, abro comillas, que la justicia era una especie de felicidad social, y que por lo tanto pues era inasible ese concepto dentro de la rigurosidad académica. Dentro de ese sistema de normas jurídicas en el cual el concepto del orden es fundamental, tiene un entramado especial el elemento de la norma fundamental, la Grundnorm que nos menciona Hans Kelsen. Hans Kelsen estableció un escalafonamiento o escalonamiento. Parecía más que se tratase de una especie de escalera mediante la cual se podía encontrar las normas superiores que sustentaban las normas inferiores. Y en ese escalonamiento, que en alemán lo llamaba el Stufenbaum, establecía que en la parte superior estaba la Grundnorm, la norma fundamental. Noten ustedes que eso que llamamos comúnmente como pirámide kelseniana no fue propiamente una creación autoral de Hans Kelsen, sino sería de uno de sus más importantes discípulos de la primera etapa, que fue Adolf Julius Merckx, quien trató de más bien diagramar esa escalera como una especie de pirámide, que es la que nos ha quedado como texto fundamental en las diversas escuelas de formación jurídica a lo largo de América Latina. Echemos entonces mano a otro autor, en este caso el autor mexicano Lorenzo Córdoba Vianello, otro texto que me permito recomendarles. Aquí seguimos haciendo la promoción, Fondo de Cultura Económica, un muy buen texto, a partir de una tesis doctoral y postdoctoral que desarrolló este autor mexicano, en el cual titula Derecho y Poder. Allí analiza la contrastación de las obras de Kelsen y de Carl Schmitt, que fue la némesis, la antítesis, si se quiere, del autor austriaco. Y en esta obra, Lorenzo Córdoba analiza ese concepto de la Grundnorm, de la norma fundamental, y creo que es muy acertado en señalar de que el mismo Kelsen, a pesar de que nunca lo define, vivió una auténtica contradicción, un auténtico dilema al momento de hablar con propiedad de la conceptualización de esa norma fundamental como eje fundamental, como eje esencial del ordenamiento jurídico. La norma fundamental, echemos mano al libro de Hans Kelsen, trata de bosquejarse, por ejemplo, en esta obra original del 34, con la siguiente definición, siguiente aproximación. Página 86, abro comillas. Lo que significa la norma fundamental se muestra con especial claridad, no cuando se modifica el ordenamiento por la vía legal, sino cuando se le sustituye por otro empleando medios revolucionarios.
Se supondrá entonces una norma fundamental nueva. No será ya aquella que delegaba en el monarca la autoridad generadora del derecho, sino la que la delega dicha autoridad en el gobierno revolucionario. Pero si la intentona fracasara, entonces su actuación no se podría interpretar como un acto constituyente, sino como un delito de alta traición. Escudriñando sobre esto y siguiendo al autor mexicano, podríamos concluir que este tema no pacífico de la Grun-Nord revela una contradicción dentro del andamiaje tan rígido kelseniano, en el sentido que esta norma fundamental pareciera cimentarse más en situaciones o acontecimientos que en la sociedad transforman el orden establecido y la jerarquización normativa. Ese ordenamiento jurídico sufre esa transformación muchas veces por vías constitucionales o democráticas, diríamos en la modernidad, como por ejemplo una Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo algún tipo de plebiscito o reformas profundas que conllevan desde el mismo gobierno y su legitimidad hacer este tipo de transformaciones. O a veces también se hacen de una manera radical, se hace de una manera que puede a veces resultar crítica, como podría ser, por ejemplo, un golpe de Estado, podría ser una invasión de parte de un país o una potencia vecina, extranjera. También se podría dar una situación de revolución, como nos comenta el propio Hans Kelsen, donde pues al final estamos en una situación que va más allá de lo normativo. Y esto resulta siendo esas grandes dicotomías porque esa Grun-Nord, dentro de esa concepción pura del derecho, del ordenamiento jurídico, pues era inevitable para Kelsen echar mano a la sociedad y a los acontecimientos sociales para ver que en la raíz de todo esto se encontraba precisamente estos elementos que no necesariamente son normativistas. Pasemos pues a la segunda teoría, el decisionismo. Este decisionismo que podemos encontrar en otro autor, en este caso en el alemán Carl Schmitt, echémosle una miradita, por ahí hay libros de Carl Schmitt, por acá ha salido uno que se llama El concepto de lo político, con una forma de escritura no tan clara, no tan contundente como la de Hans Kelsen, pero que nos da una visión muy particular del ordenamiento jurídico. Ante todo, para Carl Schmitt, el ordenamiento jurídico y el derecho de por sí es un resultado de conceptos anteriores que lo moldean y lo forman. Y esos conceptos son política, poder y Estado. En buena medida, la política, el poder y el Estado están íntimamente relacionados y es imposible dejar de hablar del uno sin estar imbricado con los otros. Y lo mismo le pasa al derecho, donde en muchos casos el derecho presupone esos tres elementos, la política, el poder y el Estado. En ciertos momentos, considera Carl Schmitt que las decisiones que se toman dentro de una sociedad van muy de la mano con el hecho de que el derecho y lo jurídico viene siendo casi un resultado de esas decisiones, de ese poder que está allí. Es imposible erradicar la política del Estado, abro comillas, siguiendo esta obra de El concepto de lo político. No es posible erradicar ni el Estado ni la política, y no es así como se despolitizará el mundo. Acá una clara referencia a Hans Kelsen tratando de crear una teoría pura, el derecho sin política. Sería más correcto, nos dice Carl Schmitt, decir que la política ha sido, es y seguirá siendo el destino, y que lo único que ha ocurrido es que la economía se ha transformado en un hecho político y se ha convertido así en destino. En últimas, todo viene siendo una resultante de los factores de poder y los factores políticos, donde el derecho sirve ante todo para legitimar el statu quo, el estado de las cosas. Muchas veces los abogados, los legisladores, según la óptica schmittiana, responden a ese tipo de premisas y miramientos y condicionamientos que nos dan otros factores como son quién es el gobernante,
qué tipo de gobierno está implementando, de qué forma ha llegado al poder, si lo ha hecho de manera democrática, si lo ha hecho de una manera antidemocrática, qué tipo de legitimidad tiene ese gobernante y los legisladores al momento de detentar el poder y proferir las normas que van construyendo el ordenamiento jurídico, si hay algún tipo de cambio, a qué se debe ese cambio, esa transformación, si se trata pues de simple capricho o voluntad de la élite gobernante o del gobernante como tal, hablando pues de las diversas tipologías de gobierno. Y noten ustedes cómo el derecho se nos amplía de una visión que no la contemplaba en ninguna medida Hans Kelsen. Él aborrecía ese tipo de miradas desde lo político, desde lo más allá de lo constitucional, para abarcar otras disciplinas, en este caso la economía, la ciencia política y todo lo que tenga que ver con elementos que van más allá de lo normativo, como el elemento central del poder. Es así que Carl Schmitt seguramente echa mano de una gran cantidad de teóricos que a lo largo de la historia de las ideas políticas han discurrido no solamente a partir de las diversas ideologías modernas que tenemos en la actualidad. Estamos hablando pues de regímenes totalitaristas, de regímenes democráticos, de modelos o tipologías ideológicas marxistas, comunistas, o tipologías anarquistas o tipologías de gobierno o ideologías conservadoras o de pensamiento liberal, etcétera. Seguramente también para abordar desde el decisionismo tendríamos que explorar las tipologías clásicas, y digo muy clásicas, de la forma de gobierno, como son las que nos esbozaban desde la época de los antiguos griegos. Estamos allí hablando, por supuesto, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Polibio, de Heródoto, en los cuales pues tendríamos que ir a las tipologías ya tradicionales, clásicas, acerca de la oligarquía o la aristocracia, de los gobiernos o los tipos de gobiernos que resultan siendo monárquicos o tiránicos, dictatoriales, totalitaristas, o tipos de gobierno republicanos, democráticos, o lo que muy bien de pronto llamaría más adelante Polibio la oclorracia, ¿no? Toda esta serie de elementos que son ajenos al pensamiento clásico moderno de Hans Kelsen son la esencia de la forma de discurrir y interpretar el derecho para Carl Schmitt. Por eso fue tan contundente y tan simbólica esa conferencia en la cual rivalizaron la Universidad de Colonia, Kelsen y Schmitt, acerca de qué era la Constitución, y que dio precisamente esa obra que ha quedado para la posteridad con dos visiones diametralmente diferentes, pero que eventualmente hay algún lazo que las conduce, que es precisamente ese antagonismo paradigmático sobre qué es la Constitución. Primero, y citando pues a nuestro amigo Lorenzo Córdoba, el autor mexicano, nos decía que la Constitución es concebida por Kelsen, abro comillas, como la norma positiva suprema de organización y de garantía del ordenamiento jurídico. Mientras tanto, para Schmitt, la Constitución representa el principio primario de unidad y de orden política de un pueblo. Recuerden que Carl Schmitt vivió una época bastante compleja en su Alemania, la Alemania del ascenso del Tercer Reich, con la cual tuvo simpatía muy fervorosa, muy evidente por parte de Carl Schmitt, que hizo parte en algunos momentos de esos cuadros del nacionalsocialismo, y después fue separado, defenestado de los rangos de las altas jerarquías del Tercer Reich. Pero Carl Schmitt en buena medida era defensor de aquella suspensión de las garantías constitucionales derivadas de la República de Weimar, y en las cuales recuerden ustedes que ese monstruo que dio la historia del siglo XX, que fue Adolf Hitler, pues él tomó el poder por vías democráticas, sí, elegido de una manera magra, pero elegido democráticamente, y como no derogó la constitución anterior, sino que simplemente la suspendió y gobernó bajo estado de excepción.
estados de excepción que fueron reiterativos a lo largo de toda la aplicación del ordenamiento jurídico de ese terrible momento histórico en la humanidad que fue el Tercer Reich, que ojalá hayamos aprendido las lecciones y no lo volvamos a repetir, pero noten ustedes que ahí encuadraba algo que le fascinaba a Carl Schmitt y esta visión decisionista, y eran los estados de excepción. Los estados de excepción para Carl Schmitt no es la negación del derecho, como pensarían los normativistas, por lo menos los clásicos, sino que todo lo contrario. Para Carl Schmitt, el estado de excepción era la muestra pura de qué era el derecho. No era caos, era ante todo jurídico, era la evidencia de que esa deseada teoría pura del derecho, totalmente prístina, incólume, racional, pues se venía al piso cuando había un estado de excepción en el cual el gobernante derogaba la aplicación o suspendía la aplicación de una serie de normas que comportaban el ordenamiento jurídico y hacía la manifestación del poder absoluto del gobernante. Más que anarquía, era pues la expresión de esa regla misma de que el poder es lo que realmente está detrás de todo ello. Ya en su etapa final, Carl Schmitt empieza a desligarse de esa postura decisionista y empieza a acercarse a una postura que va cogiendo fuerza en esa época, hablo de los décadas de los 40, 50, que es la postura, la tercera que nos convoca hoy, que es la del institucionalismo. Carl Schmitt tuvo un recorrido bien llamativo porque él primero fue normativista, luego se pasó a su propia postura decisionista y luego se acercó al institucionalismo reivindicando que eso él lo había concebido, cuando realmente pues lo que vemos es una postura de diversos matices a lo largo de su trayectoria académica y profesional. Cerramos pues esta agradable invitación que nos hace EGACAL y en particular Tribuna Constitucional para martirizarlos con estos temas del ordenamiento jurídico de una concepción moderna clásica. Y es adentrarnos en lo que va a ser la tercera postura, que es el institucionalismo. Antes de ello, precisar de que no son las únicas concepciones modernas de ordenamiento jurídico. A partir de estas tres concepciones clásicas va a venir una gran cantidad de autores y tratadistas realmente extraordinarios que toman algunos elementos de los que estamos conversando y dan unos matices y unos enfoques teóricos que hoy en día son los que nos definen desde estas lecturas e interpretaciones generales, globales de qué es el derecho desde cada país, el derecho peruano, el derecho mexicano, el derecho argentino, el derecho brasileño, el derecho colombiano y todos estos bellos países de América Latina que nos urgen y que nos necesitan. En esa tercera postura aparece el italiano Santi Romano. A ver, echémosle una miradita a qué libros hay por acá del institucionalismo. Acá nos aparece una obra que es el compendio del último Santi Romano. Aquí tenemos tres obras capitales de Santi Romano: el ordenamiento jurídico, los principios del derecho constitucional y fragmentos de un diccionario jurídico. En verdad es un autor que hay que reconocer que no ha sido tan ampliamente tratado en las diversas escuelas de derecho de América Latina y que se echa de menos ello, porque en verdad las obras del institucionalismo, en particular de Santi Romano, son realmente excepcionales y traen unos complementos y unos elementos que hoy en día están muy de moda, que hoy en día los encontramos de una manera desarrollada desde la práctica del Estado social de derecho, desde la necesidad de una mayor inclusión de la pluralidad y el pluralismo jurídico y una serie de fenómenos que hemos dado también por llamar ahora como la constitucionalización de las diversas ramas y disciplinas del derecho. Pero bien vale la pena, y es una invitación para todos, revisar la prolífica y sobre todo fascinante, provocadora obra de Santi Romano, que por lo general no es estudiada con esa
con ese rigor, esa prodigalidad que debiera hacerse en las diversas facultades y escuelas de derecho. Y noten ustedes que hay una reflexión que vale la pena hacer acerca de cómo Latinoamérica requiere de verdad mejores teorías y escuelas de derecho, porque nos hemos limitado básicamente en enseñar la normativa, en enseñar las teorías y escuelas de otros países, precisamente porque no tenemos procesos de formación afincados a lo teórico, sino a estos elementos que son traídos de otros regímenes, de otros sistemas jurídicos, ahí sí cabe el tema, y no propiamente creados desde la idiosincrasia cultural, económica y social de nuestros países, de nuestras sociedades. Eso, por supuesto, crea teorías y crea escuelas de derecho. Qué harta falta nos hacen algunos países de América Latina fomentar auténticas escuelas de pensamiento jurídico, sobre todo con rasgos idiosincráticos y autóctonos. Pues bien, cerremos ese paréntesis y vámonos con esta tercera teoría que es el institucionalismo. Santi Romano no fue un autor que escribiera tanto como lo hiciera Carl Schmitt o Hans Kelsen, a propósito de los tres autores modernos que estamos hablando. Una de esas obras que tenemos una traducción española, editorial Reus, que es el ordenamiento jurídico. Ya veíamos antes en el otro texto la versión en italiano de la conocida editorial Giuffre Editori, en verdad muy completa. Esta obra española, pues ahí sí ya critico, no es una traducción muy afortunada, pero en últimas creo que es una obra que bien vale la pena explorarla. Elementos esenciales del ordenamiento jurídico. Santi Romano ha crecido con una fama de que él es anti-kelseniano, antinormativista. Y los smithianos, los decisionistas, también lo ven como alguien ajeno al decisionismo. Seguramente sí es ajeno al decisionismo, pero es equivocada la lectura que se hace de que Santi Romano era antinormativista. Da la impresión de que Santi Romano era un desarrollador más allá del normativismo, con una lectura muy particular. Uno de los grandes aportes de Santi Romano al concepto de ordenamiento jurídico es que nos plantea que existen 6 postulados básicos para la existencia del ordenamiento jurídico. El primer postulado es que el ordenamiento jurídico debe ser o es un producto de acontecimientos sociales. Y es aquí donde entra un elemento fascinante en la teoría del institucionalismo, la cual, por supuesto, se afinca en los elementos del francés Maurice Haudieu y los desarrolla de una manera mucho más integral, mucho más ambiciosa, como la que haría este gran académico francés. Y es que para Santi Romano el derecho, por supuesto, se basa en normas, pero que más allá de las normas hay algo, y es lo que él llama la institución. Y esa institución, que ahorita vamos a hablar un poco acerca de qué era institución para Santi Romano, esa institución dentro del institucionalismo derivaba hacia la construcción de un ordenamiento jurídico que ante todo era producto de acontecimientos sociales. De allí que se remarca esa diferencia entre sistema social, jurídico y ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es hijo del contexto histórico que está viviendo. Por ejemplo, como tal, hay otro autor, venga, última obra que echamos mano, Paolo Grossi, que tiene una gran cantidad de textos. Este es uno que debieran leer de verdad todos los estudiantes de primer año de Derecho, que se llama La mitología jurídica de la modernidad. Un poquito ajado el texto, bastante corto, así como el de Hans Kelsen, la primera obra de la teoría pura del derecho. Y este autor italiano, Paolo Grossi, remarca sobre la importancia que tienen los acontecimientos sociales y de cómo en buena medida el que fuera después presidente de la Corte Constitucional nos dice que la norma va más allá y que el derecho como tal define épocas. Por ejemplo, Paolo Grossi, un auténtico historiador del derecho, nos dice que la Edad Media, ante todo, tuvo un gran ordenamiento jurídico que se llamó ordenamiento jurídico medieval. Después viene la transición hacia la loi, dejando la lex.
en lo que van a ser el Renacimiento y las revoluciones atlánticas, la Revolución Francesa en particular. Bien, dejemos a Paolo Grossi, volvamos entonces a Santi Romano. Entonces, primer postulado, el derecho ante todo es un producto de acontecimientos sociales. Segundo de los 6 postulados, no debe ser necesariamente autónomo e independiente. Para el institucionalismo, los ordenamientos jurídicos, incluyendo el estatal, permean y son permeados por otros órdenes. El tercer postulado es la existencia de una efectividad coercitiva. El cuarto postulado es que sus regulaciones deben ser reconocibles por las partes. Si no tiene esa opinio juris, va a llevar la posibilidad de que el ordenamiento jurídico se convierta en algo ocasional o algo clandestino. Un quinto postulado que nos dice Santi Romano es que esté provisto ese ordenamiento jurídico de un grado de unidad sustancial, es decir, de una coherencia general que bien podría denominarse institución. Y por último, y esto es algo bastante vanguardista para la época en que escribió esta obra, década de los 40, nos dice Santi Romano que el ordenamiento jurídico debe ser concebido de una forma más allá de la rigurosidad estatal y que abre la posibilidad de que existan ordenamientos jurídicos que no sean exclusivamente estatales. Y acá pues nos metemos en épocas más modernas acerca del pluralismo jurídico. Ya para cerrar esta prolija, extensa charla, que espero no haberlos aburrido, vamos a la definición del amigo Santi Romano sobre qué era institución. Ante todo, Santi Romano considera que la norma es la más importante manifestación del ordenamiento jurídico, pero él considera que definir el ordenamiento jurídico simplemente como un conjunto jerarquizado de normas no te responde plenamente. De por sí, Santi Romano reflexiona en su texto acerca de que cuando vas a definir algo, no es apropiado definirlo por las partes. Y cito un poco a Santi Romano, tú no vas a definir al ser humano por simplemente el conjunto de brazos, piernas, órganos, músculos, huesos. Hay algo más allá de eso. De la misma manera, tampoco vas a definir una máquina, un automóvil por sus partes. Mal haríamos, por ejemplo, en definir un automóvil como un conjunto de chasis, ruedas, tuercas, tornillos, motor y aditamentos. Considera Santi Romano que no se puede definir como el conjunto de algo. Debe haber algo detrás de eso. Debe haber algo detrás de la norma, nos dice Santi Romano. Y para ello propone pues la aplicación del concepto jauriano sobre institución, entendiendo institución como una unidad delimitada y permanente, es decir, que no pierde su identidad. Ante todo, institución concebida como una organización social. Y de allí viene pues la definición de institución que nos deja Santi Romano. Santi Romano nos dice, abro comillas, institución es todo ente o cuerpo social. El ente del que habla Santi Romano, abro comillas, debe tener una existencia objetiva y concreta y en cuanto inmaterial, su individualidad debe ser exterior y visible. Precisamente para poner mejor de manifiesto este carácter, él habla de cuerpo social. Sigo con Santi Romano. La institución es un ente o un cuerpo social, en el sentido de que es manifestación de la naturaleza social y no puramente individual del hombre. Esto no quiere decir, sin embargo, que el sustrato de la institución deba estar constituido siempre y necesariamente por personas relacionadas entre sí. De esta manera, mis apreciados amigos, agradeciendo esta amable invitación de Gajal, Tribuna Constitucional y ese gran líder de la divulgación jurídica latinoamericana como es Guido Águila, quiero pues dejarle una serie de reflexiones, invitaciones para que recordemos la importancia de la teoría en el derecho, de cómo hay que revisar los clásicos desde la teoría jurídica para poder comprender nuestra concepción de ordenamiento jurídico, poder llevarla hacia el concepto de sistema jurídico y poder ver desde una manera más paradigmática, más holística, más general,
más teórica y académica con profundidad las realidades legales, normativas y jurisprudenciales de nuestras respectivas jurisdicciones y ordenamientos jurídicos en los que estamos inmersos en nuestras sociedades. Un abrazo muy grande de Bogotá, Colombia, y esperando que tengan muchos éxitos en todas sus actividades.